Buenos días, chicos, hoy vamos a tocar un tema muy interesante en personal social, algo que debe quedar grabado en tu memoria por los siglos de los siglos. Es sobre la organización del Estado peruano, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante que sepas esto? Porque si nosotros como ciudadanos vivimos en un país, tenemos que ser conscientes de cuáles son los poderes que nos representan. Entonces, empezamos por decir que el Estado peruano es democrático, ya que todos elegimos a nuestros representantes. Es independiente porque no tenemos influencia de ninguna organización o país. Y soberano, ya que contamos con un territorio limítrofe, ¿no? Que tiene sus límites alrededor de todo nuestro territorio. Es unitario también, ya que solamente hay un organismo que representa al Estado. Es representativo, ya que existe el presidente que representa al Estado peruano. Y descentralizado se refiere a que todo el desarrollo del país no se concentra en una sola región, sino en todas las regiones de nuestro país. Como decir, solamente en Lima podemos encontrar universidades, hospitales, museos, industrias. No por ser la capital es donde se encuentra todo lo necesario. También se encuentra en todas las regiones de nuestro país. Sí existen problemas a veces y hay lugares, sobre todo en la sierra y la selva, donde todavía no llegan instituciones necesarias para ellos. Sin embargo, es algo con lo que se está trabajando, ¿no? Continuando, el Estado tiene una organización de 3 tipos: nacional, regional y local. En la nacional se encuentran los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y las decisiones se ejecutan en todo el Perú. En el regional, las instancias de poder se ejecutan en regiones, como lo dice su nombre, y los representan los gobiernos regionales. Y en el local ejercen el poder del Estado en las provincias y distritos, las municipalidades y distritales. Empezamos por el poder ejecutivo. ¿El poder ejecutivo de qué se encarga? Estoy segura de que debes tener alguna idea, o de quién al menos representa el poder ejecutivo. ¿Tienes alguna idea? Estoy segura que sí. Dilo. Ya. El poder ejecutivo se encarga o está, mejor dicho, compuesto por el gobierno y el Consejo de Ministros. ¿Quién está al mando del gobierno? El presidente de la República. ¿Y quién está al mando del Consejo de Ministros? El premier o el primer ministro. El poder ejecutivo, entonces, sabemos que es ejercido por el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Algunas funciones del presidente de la República son las siguientes: representar al Estado dentro y fuera del territorio nacional, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los tratados. La Constitución es el libro donde se encuentran todas las leyes de nuestro país. Una de las funciones del Consejo de Ministros es aprobar los proyectos de ley, decretos y resoluciones. Nuestro presidente actual es Martín Vizcarra, ¿cierto? Bien, no he podido, mejor dicho, conseguir una foto de todos los ministros actuales, ya que han habido muchos cambios debido a la pandemia. Por ejemplo, el ministro de Salud reemplazó a la ministra anterior. Entonces, no tenemos en sí una foto de todos los ministros actuales debido a la situación en la que nos encontramos, ¿no? Pero ya más adelante podremos ver de repente una foto oficial de todo el Consejo de Ministros con el presidente. Bien, entonces las atribuciones del presidente de la República, que ya habíamos visto: cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados y leyes, representar al Estado dentro y fuera de la República, dirigir la política general del gobierno y velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. Pasamos entonces al poder legislativo.
El poder legislativo está conformado por 130 congresistas. Antes era 120, pero ahora ha cambiado. Son 130 congresistas que son elegidos por 5 años, voto popular. Quiere decir que nosotros votamos por nuestros congresistas. Ellos representan al pueblo, a los ciudadanos, a nosotros. A partir de las elecciones del año 2006, los congresistas fueron elegidos de acuerdo a su región de origen. Algunas funciones del Congreso de la República son las siguientes. Acá tenemos, por ejemplo, la foto del Congreso en pleno, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de estos congresistas? Velar por el respeto de la Constitución. Acuérdate que la Constitución es un libro donde se encuentran escritas y estipuladas claramente todas las leyes de nuestro país. Aprobar el presupuesto nacional y autorizar al presidente de la República los viajes fuera del país. Es importante también porque ellos se encargan de crear, modificar las leyes. Obviamente todo con consenso. ¿A qué se refiere? Tiene que haber mayoría de votos para que esto suceda. Un congresista puede presentar un proyecto de ley y todas las personas lo leen, lo estudian y por votación pueden aprobarlo o no. Una vez que si fuese aprobado, el Consejo de Ministros tiene que dar otra vez su voto y decir si este proyecto de ley procede, y ahí recién se forma una nueva ley. Luego tenemos al Poder Judicial. El Poder Judicial se encarga de administrar justicia. Ahí tenemos el Palacio de la Justicia. Proteger la legalidad y velar por el orden democrático y constitucional vigente. Por medio de los juzgados de paz, las Cortes Superiores y la Corte Suprema, que están integrados por los jueces. Obviamente los jueces tienen que saberse pues la Constitución al revés y al derecho para interpretarla de manera objetiva y correcta, ¿no? Una característica de un juez es que debe ser imparcial. ¿Qué quiere decir? Que no debe tomar posición por nadie, simplemente seguir la ley. Y hemos visto muchos casos de corrupción en los cuales se han comprado, entre comillas, jueces para que dicten sentencias a favor de las personas que son culpables, ¿no? Pero bueno, casos de corrupción lamentablemente vamos a ver aún en nuestro país. Vamos a ver ahora algunos organismos constitucionales autónomos. ¿Qué quiere decir organismos constitucionales autónomos? Que trabajan por su propia cuenta, no dependen de los poderes del Estado. Los más importantes son los siguientes. Tenemos al Jurado Nacional de Elecciones. ¿De qué se encarga el Jurado Nacional de Elecciones? Se encarga de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio. O sea, cuando tú votas se encarga de que todo sea legal, que todo esté correctamente hecho. Los procesos electorales y las consultas populares, garantizando el respeto a la voluntad ciudadana. De eso se encarga el Jurado Nacional de Elecciones. Luego tenemos a la OMPE. La OMPE es la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ellos se encargan de organizar todo el proceso electoral, así como, bueno, todavía no lo vives, ¿no? Pero en los colegios, de organizar juntar a todas las personas para que puedan ver, organizar a los presidentes de mesa, secretarios de mesa, todos ellos, imprimir se encargan de imprimir todas las cartillas electorales, de organizar las mesas de sufragio, los padrones electorales, absolutamente todo. Ellos trabajan en conjunto con el siguiente organismo constitucional, la RENIEC. ¿De qué se encarga la RENIEC? Justamente se encarga de dar el documento de identidad a todo ciudadano, obviamente a partir de los 18, para poder votar y ser identificado. Además, la RENIEC registra hechos vitales como nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y otros que modifican el estado civil. De esta manera, entonces, la OMPE y la RENIEC se encargan. ¿Por qué? Porque la RENIEC le brinda esta información a la OMPE para que la OMPE pueda organizar todo el proceso de votación. Luego tenemos a la Defensoría del Pueblo. ¿De qué se encarga la Defensoría del Pueblo? De defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad
y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Entonces se encarga de defender nuestros derechos. También tenemos al Tribunal de Garantías Constitucional. ¿Y de qué se encarga este organismo? Su función es velar por la constitucionalidad de las leyes. ¿Qué quiere decir? Que estén correctamente interpretadas de acuerdo a la Constitución. Acuérdate que la Constitución es el libro donde se encuentran todas las leyes de nuestro país. Leyes y decretos. El Tribunal Constitucional asegura que cualquier normativa que se dicte se enmarque en los límites constitucionales. Acuérdate que cada constitución pertenece a un país, o sea, nuestra constitución no va a ser igual que la de Brasil, que la de Colombia, ¿no? Nuestra constitución es totalmente diferente. Para cada país las leyes son diferentes. Obviamente hay algunas básicas que sí son iguales, pero en general no. Luego tenemos el Ministerio Público. ¿De qué se encarga el Ministerio Público? Es un órgano independiente, con autonomía funcional y con autonomía financiera también, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Entonces, por ejemplo, de esto se encarga el Ministerio Público si hacen un proyecto en tu localidad, por ejemplo, y usan un presupuesto X. El Ministerio Público se encarga de fiscalizar que todo eso haya sido correcto y que en efecto fuese un puente. Está bien estructurado para que para beneficio de las personas. Imagínate que hagan un puente así todo tembleque y nos caemos de ahí. Entonces el Ministerio Público se encarga también de fiscalizar y salir en defensa por si saliera mal de la sociedad, ¿no? Esos serían entonces algunos organismos autónomos que colaboran en conjunto con los poderes, sin embargo no se apoyan en ellos, no son autónomos por eso. Bien, eso sería todo por hoy. La próxima clase veremos otro tema. Que tengan un excelente día.